Hola, George. ¿Qué Oscar? ¿Cómo estás? Bien, mano, ¿tú? Muy bien, a todo dar. Eso me parece muy bien. Qué gusto. El gusto es mío, mano. Hola, hola, hola. Hola, Les hola, saludo. Marco. Muy buenas tardes. Hola, hola, arquitecto. ¿Sí nos escucha? Hola, Sí, buenas tardes a los todos. escucho con Hola, claridad. Pepe. Les pediría yo de favor que en este momento apagaran sus Yo los micrófonos, escucho bien. apaguen sus micrófonos y salvo los ponentes, preferentemente apaguen sus cámaras. Vamos a iniciar. ¿Pero quiénes Bien, apagan estamos sus listos. cámaras? ¿Perdón? Apaguen sus micrófonos. ¿Quién está hablando? Y si me hacen el favor de apoyarme apagando sus micrófonos y la cámara para los ponentes se la vamos a dejar abierta. Bien, vamos a iniciar este conversatorio. Dimos 5 o 6 minutos para que acabaran de llegar las personas. Creo que van a seguir llegando. Vamos a iniciar. Yo quiero comentarles una frase inicial que ojalá la revisemos al final de esta plática. Los discursos son cíclicos y reiterados en el tiempo, con un neolenguaje y nuevos números. Doy la bienvenida, buenas tardes a la sociedad, a todos, a la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Bienvenidos todos, asociados, invitados, académicos, estudiantes. Estamos en el conversatorio de experiencias públicas en el desarrollo urbano. Saludo con gusto a nuestra presidenta, a la doctora Beatriz Sosa, que nos acompaña y nos lidera en este evento. Yo agradezco enormemente la disposición e interés de mis amigos, 5 de nuestros reconocidos agremiados, para compartir y reflexionar sobre su vida pública en el desarrollo urbano. Están con nosotros Óscar Villafaña Esquivel, Gilberto Herrera Yáñez, Jorge Ortega Chávez, Pepe Fajardo y Pedro Heredia, todos en su momento funcionarios públicos del primer nivel en el gobierno estatal, federal o municipal. Voy a iniciar con la lectura de los curricular de nuestros 5 conversadores que el día de hoy enaltecen y acompañan este evento. Óscar Villafaña Esquivel es arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con estudios en planeación urbana y regional, fue subdirector de planeación en la Dirección General de Tierra para Vivienda en la CEDUE del Gobierno Federal. Fue subdirector también de la Secretaría General de Gobierno en el Gobierno del Estado de México, fue director de Suelo Urbano y Reservas Territoriales de la Sedesol en el Gobierno Federal, fue director general del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca en el Gobierno municipal y finalmente fue director general de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México. Actualmente es consultor en materia de desarrollo urbano y desarrollador de vivienda. Nuestro segundo conversador, y lo digo segundo porque es un orden cronológico en la etapa que participa en su actividad pública en el desarrollo. El maestro Gilberto de Jesús Herrera Yáñez es egresado de la Facultad de Arquitectura, tiene una maestría en planeación urbana y regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene un diplomado de promotor de la vivienda de calidad por la Universidad de Anáhuac del Norte, tiene un máster en promoción de proyectos inmobiliarios por la Universidad de Anáhuac del Norte, tiene un diplomado de espacio público y ciudades seguras por la Universidad Iberoamericana. De sus actividades laborales cito solo algunas. Fue jefe del Departamento de Diseño y Proyectos de la Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda entre 1978 y 1990. Fue jefe del Departamento de Planeación de la siguiente de la Dirección General de Desarrollo y Vivienda, la primera en su tipo de 1983 a 84. Fue delegado estatal de la Sedesol en el Estado de México ya en los años 2000. Fue director de Planeación Urbana de la Dirección General de Administración Urbana. Fue director de Planeación Urbana de la Dirección General de Administración Urbana.
Después fue director general de Administración Urbana, fue director general de Operación Urbana y en el gobierno federal su último cargo fue director general de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Secretaría de Salud Federal. El maestro Jorge Ortega Chávez es ingeniero civil, egresado de la Universidad Iberoamericana, es máster en promoción de proyectos de inversión inmobiliaria por la Universidad de Anáhuac y tiene una maestría en ciencias de planeación urbana por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Participó en el gobierno del Estado de México, no nos dice su cargo, pero sabemos que fue director general de control urbano, en la revisión y aprobación de más de 250,000 viviendas de diversos conjuntos urbanos. En Fonatur fue director de servicios de apoyo al sector turístico, desde lo que coordinó la elaboración de instrumentos de planeación en todo el país a fin de posicionar, consolidar y reconvertir destinos turísticos. Actualmente lidera trabajos de consultoría especializada en turístico para la iniciativa privada y el sector público. José Rodrigo Fajardo Espinosa, nuestro cuarto conversador, a la fecha tiene un cargo público. 2019 presta sus servicios al Ayuntamiento de Toluca, el Estado de México, como director de desarrollo urbano. Se desempeñó como director general de planeación urbana en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano de 2007-2016 y fungió como el gobierno del Estado de México ante la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis. Participó en la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos. En el gobierno del Estado fue director general de Control Urbano y Desarrollo Territorial. Fue asesor de los secretarios de Educación Cultural y Bienestar Social, de Desarrollo Económico y de Salud, en otros por ahí del 2005. Fue subdirector del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales, FIDEPAR. Finalmente, nuestro quinto conversador, el arquitecto Pedro Heredia Acevedo, es egresado de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialidad en planeación de zonas metropolitanas, tiene una especialidad en administración del desarrollo urbano y un máster en alta dirección de proyectos de inversión inmobiliaria de la Universidad Iberoamericana. Está en curso una maestría en línea de gestión de la ciudad. En su trabajo laboral fue asesor del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue asesor del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México, fue director de Planeación Urbana y Regional en el Gobierno del Estado y finalmente director general de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Estado del Estado de México. Hoy es director de la empresa consultora en Desarrollo Urbano Inmobiliario, GIH Consultores. Mis queridos amigos, me van a disculpar que entresaqué algunas notas de sus currículums, pues son muy extensos y yo quisiera haber obviado algo. El programa está que con motivo de motivar la reunión, haga yo una nota introductoria a la temática y para contextualizar la plática voy a hacer los siguientes comentarios donde quiero que orientemos nuestros puntos de vista. En la reunión de Hábitat 3 en Quito en 2016 se dieron posturas alternativas a las oficialistas. En esas posturas alternativas se expresó un espacio de crítica y análisis sobre lo realizado en esta materia. Y en ese sentido, aunque somos conscientes de que el discurso internacional obedece a situaciones de coyuntura, coincidimos con el diagnóstico, la intención y la perspectiva urbana global. Se cita que es importante que haya una óptica que supere los sesgos del espacialismo por uno multifactorial con expresión física, que hoy se reduce al ordenamiento territorial a la simple expresión de los intereses sociales dominantes bajo la figura de un plan, que como instrumento central ha mostrado ser insuficiente para gestionar el crecimiento de la ciudad. En el Estado de México, resulta paradójico que los planes urbanos, instrumento base para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, se asocien con un modelo muy tradicional y poco innovador, forjado a mediados de los años 70. En su momento,
colocaron estos planes a la entidad como la pionera en la materia. A la fecha, los planes son un ejercicio masivo y parejero, tipológicamente unísono, con procesos de gestión rígidos, sin consideración pertinente de conceptos emergentes, limitado en análisis urbanismos disfuncionales, insuficientes y pertinentes, con instrumentos de operación cortos, que han hecho poco efectiva la planeación urbana. El resultado de al menos 3 décadas de un enfoque institucional reduccionista en su más amplia expresión de la planeación urbana ha provocado que nuestras ciudades crezcan bajo otras reglas más asociadas a las demandas sociales y al desarrollo inmobiliario. Para concluir estas reflexiones y motivar su participación, hago este comentario final. En retrospectiva, es evidente la fragmentación y la reducción progresiva de las instituciones asociadas con el desarrollo urbano en el Estado de México. De los años 80, hoy, 30 años después, es evidente su simplificación en el ámbito de su competencia. Tampoco lo es el marco jurídico, porque desde 1983 hasta la última reforma en el 2020, no evidencia cambios estructurales en los paradigmas de las disposiciones relacionadas con la planeación urbana, su gestión y sus instrumentos. Estas son algunas reflexiones sobre el desarrollo de nuestro ejercicio de planeación con un enfoque crítico, algunas observaciones a la administración y a la figura central del plan. Observo y comento que estos comentarios no los genera su servidor de alguna manera directa, forma parte de nuestro documento base de los estatutos urbanistas del Estado de México. Bien, antes de empezar con sus participaciones, permítame explicar brevemente para ustedes y para el auditorio las reglas de participación en este concurso. Pregunta, mayor participación, no se empiezan a retirar, podríamos estar un rato más. La participación de ustedes conversadores se estima en 90 minutos. Su orden de participación responde al tiempo en que participaron en su experiencia pública. Cada uno de ustedes tendrá una pregunta particular o tema para resolver y conversar aproximadamente de 10 a 12 minutos. Al final de las 5 intervenciones, cada uno tendrá 3 minutos para tener una pregunta similar o una reflexión final después de escuchar con quienes conversaron. Una vez que se den estas 2 intervenciones, se abre un espacio para preguntas y respuestas o un intercambio de ideas con el auditorio. Se estima un tiempo de 20 minutos que podría alargarse de acuerdo al interés de los participantes. Si no tienen ninguna observación a las reglas, si quedó claro, si no tienen ningún comentario, vamos a empezar. Siento que estoy un poco acartonado y debemos estar un poco flexibles y con una postura mucho más tranquila. Voy a iniciar entonces con la pregunta larga a los conversadores. Esta es la pregunta que haría inicialmente al arquitecto Óscar Villafaña Esquivel. Estimado Óscar, te tocó una parte pionera en algún sentido de la administración del desarrollo urbano, digamos la segunda etapa, pero participaste desde la primera también. Pregunto, ¿cómo era la dirección a tu cargo? ¿Qué encontraste? ¿Cuáles eran los problemas y cómo los resolvieron? ¿Encontraste cómo ves hoy la planeación y la gestión urbana? Es decir, ¿cómo ves, por ejemplo, los planes urbanos y el tren tramitológico de ese antes que te tocó y de ese hoy? Adelante, mi estimado Oscar. Corre tiempo. Adelante, Oscar. Gracias, muchas gracias. Creo que se Antes pasó. que nada, quisiera agradecer a la abre tu Sociedad de micrófono, Urbanistas Oscar. del Estado de México la invitación que me hicieron para participar en este conversatorio.
Y también quisiera, para poder dar respuesta a la pregunta que nos hace el arquitecto Marco Antonio Luna, yo quisiera primero tratar de contextualizar la situación en la que se encontraba o en la que vimos cómo se atendía el desarrollo urbano en el Estado de México en aquella época, que fue la segunda mitad de los años 90. Primero quisiera decirles que probablemente algunas de las cosas que aquí voy a decir, pues seguramente ya las han escuchado más de una vez. Sin embargo, creo que para poder dar respuesta, como decía hace rato, a la pregunta, es necesario que lo podamos comentar, ¿no? Les señalo que en 1979, precisamente con algunos de los amigos que están aquí en el conversatorio, tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y ya desde entonces veíamos una problemática que se ha centrado a la fecha, que es justamente el tema de la concentración y la dispersión, lo que también solemos llamar como lo urbano y lo rural. Ya en la década de los 90, el 80% de la población del país se asentaba en zonas urbanas y el restante por ciento de la población, y el 20% de la población se asentaba en el 90% de la superficie nacional en pequeñas localidades, lo cual implicaba pues muchos problemas para la dotación de los servicios. En el caso del Estado de México, y a partir de esa problemática, en 1983, que fue cuando se crea la primera ley en la materia, en el caso del Estado de México, cuando yo ingreso a la dirección, estaba vigente una ley que se modificó justamente 10 años después, que fue la ley que se aprobó en 1993, en la cual, entre otras cosas, retomaba las modificaciones que se hicieron al artículo 27 constitucional, que se habían hecho, si no mal recuerdo, un año antes, ¿no? Y que estas ya constituían, por el solo hecho de estar modificadas en la Constitución, el que se tendrían que reglamentar, por decirlo de alguna manera, para que se pudiera normar el aprovechamiento de las zonas ejidales y comunales que existían en el país, ¿no? Esta ley, que en su momento a mí me pareció innovadora, por así decirlo, preveía ya la participación de los municipios en alguna parte de los planes, por ejemplo, en su proceso de elaboración. También hablaba ya un poquito del tema de la participación ciudadana en la elaboración de los planes. Ahí aparece también ya un primer vínculo de lo urbano con el medio ambiente, tratando de vincular estos dos temas que posteriormente se traducirían en la incorporación de los dictámenes ambientales para las autorizaciones de proyectos de desarrollo. También aparece ahí el cómo vincular las normas del desarrollo urbano a las áreas ejidales y comunales que decía hace un momento, porque en ese entonces pues no se podía normar el desarrollo urbano sobre áreas ejidales y comunales. Digamos que a manera de ejemplo les podría decir que en el caso de Toluca, que muchos de los que estamos aquí lo ubicamos bien, la colonia Universidad pasó a ser una colonia reconocida, urbanizada, con buenas vialidades y demás, y sin embargo formó durante mucho tiempo parte de un ejido, hasta que esto se fue regularizando, ¿no? También en ese momento la ley incorporaba dentro del sistema estatal de planeación los planes regionales metropolitanos y los planes parciales, que esos no existían dentro de todo este sistema, ¿no? También aparece como otro tema importante en la ley la figura del conjunto urbano, y también se incluye los temas de los peritos responsables de obra. Para atender esos y otros muchos temas que a lo largo de esta charla vamos a ir viendo, les diré que la dirección general que me tocó dirigir era una dirección que se formaba propiamente por la dirección general, que tenía como área staff un área de informática, un área de control de gestión y un área administrativa. También teníamos la dirección de administración urbana, que era la que se encargaba de todos los temas relacionados con la subdivisión del suelo, y por supuesto la dirección de planeación, una unidad jurídica
y teníamos residencias regionales y residencias locales. Les quiero comentar también que esta dirección general incluía la parte de la planeación, la parte de la administración urbana y también la parte de supervisión, que posteriormente, con el paso del tiempo, cada uno de estos tres temas se constituyeron en direcciones generales. Ya dijo el arquitecto Luna que algunos de los conversadores estuvieron a cargo de estas direcciones, y esto yo creo, me parece que fue también una buena decisión, porque el trabajo que se estaba presentando y que seguramente se mantiene implicaba que se pudieran fortalecer esas áreas a los niveles en los que se hizo. Sin embargo, yo ahí sí tengo un comentario también que hacer, que a mí me preocupó un poquito el hecho de que más o menos en la época que yo estaba teníamos aproximadamente unos 200 compañeros que trabajaban en la dirección, y de esos 200 compañeros creo que a la fecha se ha venido reduciendo. Yo creo que, dado que también el Estado ha tenido un crecimiento importante, pues a mí me parecería que sería lógico que tuviéramos también una mayor cantidad de colaboradores en esta materia, ¿no? Porque cada vez es mayor. Y más adelante haré un comentario en ese sentido que tiene que ver precisamente con los temas de la irregularidad, tanto en la ocupación del suelo como en la construcción. En fin, ahora, si me permiten, yo les quisiera decir que en el tema de la materia de planeación, la problemática más importante que nosotros encontramos era que los planes implicaban muchísimo tiempo en su elaboración. Los planes que en ese momento más socorridos eran los planes de desarrollo urbano de centros de población estratégicos. Estos planes, a diferencia de lo que sucede ahora, eran planes que se autorizaban por la legislatura y por el Ejecutivo. De hecho, si no mal recuerdo, también la misma ley de la que me he referido en 1993 señala que los planes correspondían ser aprobados por el jefe del Ejecutivo y también por la legislatura, en un proceso en el que, pues como ya decíamos, participaban también los municipios, pero en el origen eran elaborados por contratistas que elaboraban estos proyectos, pero que además eran supervisados por el área que teníamos a nuestro cargo, que era el área de planeación, y después pasaban por este proceso que ya les comento de presentación a la legislatura. Yo recuerdo haber tenido muchas reuniones con el Congreso, particularmente con la Comisión de Desarrollo Urbano, para explicarles el contenido de cada uno de los planes y en qué consistían los mismos. Y después de una serie de ese tipo de reuniones, era que llegábamos a lograr que fuera autorizada por la legislatura. Era un poquito complicado porque pues muchos de los legisladores, sobre todo en aquel tiempo, pues no entendían la materia, ¿no? Puedo decir inclusive que probablemente inclusive ahora tampoco se conozca pues, un poquito más del tema urbano. Esos eran los grandes problemas que teníamos, independientemente de que también existían algunas irregularidades en algunos municipios del estado, como el hecho de que, por ejemplo, temas como las subdivisiones, pues en algunas ocasiones eran autorizadas por los notarios, sin que esto fuera, digamos, que hubiera pasado por el tamiz o por la revisión o la autorización de las áreas responsables del tema, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer, como además de lo que ya dije, de presentar todo esto a la legislatura, tratar de hacer una explicación metodológica que les diera elementos muy sencillos para que pudieran evaluar, pues también nos dimos a la tarea de hacer sesiones de capacitación en los municipios para que también supieran cómo se podrían hacer estos planes, y que también pudieran acercarse a nosotros para orientarlos de la manera en que esto sucedería. En la materia de administración del desarrollo urbano, que implicaba las autorizaciones de conjuntos urbanos, que implicaba los temas de la subdivisión del suelo, fusiones, la supervisión misma, temas de regularización en la tenencia de la tierra, los problemas más comunes que tuvimos fueron que algunos desarrolladores pues se quejaban mucho por la tramitología.
aún y cuando les puedo decir que en relación ahora, Mi querido Oscar, un par de minutos más. sí, en relación a lo que ahora sucede, pues teníamos que, vamos, solamente, aún considerando lo que serían las escrituras y las actas constitutivas de las empresas, solamente se requerían 11 documentos. Sin embargo, esto se ha ido complicando un poquito, ¿no? Otro tema importante que nosotros tuvimos ahí es el tema de la irregularidad que ya decía yo hace un rato y que tiene que ver particularmente con las invasiones y con la construcción de viviendas sin que medie ninguna autoridad. Esto sucedía desde entonces y me parece que sigue existiendo. Y es un problema que realmente es un poquito difícil de resolver. En un momento, cuando me toque otra vez tomar la palabra, trataré de explicar lo que nosotros pensábamos hacer, tanto en los temas de la planeación como en los temas de administración urbana, donde intentamos inclusive creerle a los desarrolladores, es decir, no pedir tantos documentos, simplificar esto, ir calificándolos en función de lo que los desarrolladores iban haciendo, ¿no? Si iban cumpliendo con todo, tenían altas calificaciones, en la medida que los incumplimientos se presentaban, sus calificaciones bajaban, y entonces tendrían que cumplir con la totalidad de requisitos y con los tiempos que se establecían en la ley. Eso fue un ejercicio que intentamos realizar. No se pudo del todo, nos faltó un poquito de tiempo y de instrumentación jurídica, pero por ahí andaba. Y el tema, como les decía, de lo que se refería a las invasiones, pues bueno, estos son temas que se han politizado, que han venido desarrollándose de manera muy, muy importante a partir de los años 70, principios de los 80, y que han continuado y que todos ellos están abanderados por organizaciones políticas. Oscar, llegaste a tu tiempo. Son en este momento 12 minutos de intervención. Y ahí concluyo. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Perdónenme que así es en aras de que todos participen y que la gente pueda disfrutar los diferentes puntos de vista que tienen. Muchas gracias, Oscar. Ya habrá una réplica. Toca el turno de nuestro amigo, el maestro Gilberto Herrera Yáñez, el güero, como le decimos los que lo conocemos hace mucho tiempo. Hay un ruido por ahí. Te haría la siguiente pregunta, güero. En un sentido más anecdótico, por tu experiencia previa en esa Dirección General de la Planeación Urbana, más grande antes de que en el tiempo la fraccionaran, incluso antes de ser director, recorriste varias oficinas en el tema. Haz una relatoría coloquial de qué se hizo en ese tiempo, contrastando como miembro de la SUEM, cuál es hoy, qué se ganó, qué se perdió. ¿Harías alguna crítica constructiva de esa evolución? Esta es mi pregunta, arquitecto Herrera. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. Yo en principio quiero agradecer a la doctora Beatriz Sosa y al maestro Marco Antonio Luna la invitación a participar en este conversatorio. Iniciaría yo con unas palabras que retomé de alguien que conozco, respeto mucho por su desarrollo profesional, por sus aportaciones en el servicio público, que señala que la administración pública es un ejercicio permanente e inacabado. Permanente porque cada día generamos nuevas formas de administración y se ven el uso de nuevas tecnologías y por eficientar procesos y procedimientos. Inacabado porque la administración avanza y nos encauzamos a nuevas formas de trabajo que nos lleva a actualizarnos de manera permanente. Como bien lo señala el maestro Luna, yo quisiera de manera breve dar una introducción. Tuve la oportunidad de participar también en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas con el arquitecto Francisco Covarrubias, pero en ese entonces teníamos la oportunidad de cruzar a otras oficinas y conocer qué se hacía en materia de planeación. Es ahí donde empiezo a tener los primeros contactos con gente como Octavio Falcón, que después fue director en el Estado de México, con Roberto Eibenschutz, con Julio García Coll,
con Julio Obscura y con muchos de los maestros de la planeación en su momento. Obvio es que el arquitecto Ramírez Vázquez presidía esta secretaría y tuvimos la oportunidad, como lo he dicho muchas veces en otros foros, de ser generación Saob. Yo me incorporo recién llegado de la maestría en 1983 por invitación del arquitecto Octavio Falcón a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda, recién creada con la administración de Alfredo del Mazo, y ahí me ubican en la jefatura de departamento de planeación, en donde tengo contacto con algunos de los consultores en la elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano. Muchos de ellos los concluían en oportunidad, como bien lo señalaba Óscar, en algunas ocasiones no alcanzaban a tener todos los elementos necesarios y sin embargo también hacíamos los ejercicios en la propia dirección con los planos que eran trabajados en heliográficas, en maduros, y bueno, nuestra tecnología era nuestras manos, porque usábamos plumones, cepatones y demás. De ahí recorrí el territorio estatal haciendo la presentación de algunos de estos planes, que en ese entonces, a diferencia de lo que señalaba Óscar, nosotros ya teníamos también la oportunidad de que se consultara con los cabildos y con el presidente municipal y fueran ahí mismo presentados y aprobados. Posteriormente tengo la oportunidad de incorporarme ya como director de planeación dentro de la Dirección General de Administración Pública en el 2003 y nuevamente tengo el contacto de poder trabajar con compañeros de mucha experiencia, quienes habían venido desarrollando una labor dentro de la propia dirección de conocimiento, de desarrollo de la planeación, y nos encontramos nuevamente con ayuntamientos a los cuales había que capacitar para que pudieran tener los planes en las mejores condiciones para efectos de poder llevar a cabo sus operaciones y sus funciones. Posteriormente, en el 2005 soy nombrado director general de Administración Urbana, en donde nos encontramos, al igual que el caso de Óscar, con áreas que venían siendo parte de una administración como la supervisión, como la planeación y como la propia operación. Por ello, la administración a la llegada de la administración del licenciado Enrique Peña, la propia secretaría empieza a sufrir una transformación. Se suprime una subsecretaría y se generan 3 direcciones generales: planeación urbana, operación urbana y control urbano. ¿Qué es lo que encontramos en ese entonces nosotros en la parte de la operación? Después de haber transitado en el ejercicio de la planeación, me encuentro ahora en la aplicación de la normatividad, de la ley que sustenta las autorizaciones de los conjuntos urbanos, y es ahí donde retomamos que las funciones de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano se vean aplicadas y efectivamente invitan la secretaria de turno a las dependencias federales como Conagua, como Comisión Federal de Electricidad y otras más, a que sean partícipes, al igual que los ayuntamientos, quienes tienen voz y voto. En las sesiones de la comisión se analizaban cada uno de los proyectos y si contaban con los documentos necesarios, podían transitar para efecto de que pudieran ya posteriormente ir haciendo sus revisiones hasta posteriormente llevar a cabo la autorización de los conjuntos urbanos y los permisos respectivos. Entre otras actividades en esa dirección, tuvimos la oportunidad de presentar al gobernador en turno un proyecto de gran visión de la zona metropolitana del Valle de Toluca, en donde se consideraron 27 proyectos fundamentales para su política. Entre ellos estaba la ciudad administrativa en Sedagro, el centro de convenciones, lo que denominó él mismo el Santa Fe de Toluca, que sería un área específica junto al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, el Teatro de la Ciudad, terminales de autobuses norte-sur, entre otros.
Se da inicio a la transformación de igual manera estos proyectos, antes de pasar a otro punto, estos proyectos, más adelante lo tocaré, cómo fueron algunos realizándose, seguramente el ingeniero Fajardo lo tocará, algunos otros quedaron solamente en el tintero con la buena intención de poder llevar a cabo un ordenamiento en el Valle de Toluca. Asimismo, también la dirección tuvo la posibilidad de realizar las primeras transferencias de funciones a los ayuntamientos, capacitándolos a su personal, entregando las funciones que les correspondían y se firmaba un convenio con ellos, con los ayuntamientos, a efecto de que se llevara a cabo todo esto que fuera la operación del plan. De igual manera, se inició el proyecto Ciudades del Bicentenario, polémica, sí, pero con visión de generar de alguna manera y de acuerdo a las características, vocación y funciones de cada municipio, crecimiento y orden al territorio con inversión privada y pública. Una vez que se hace todos estos cambios, también en la administración de la propia dirección, se encamina nuestro enfoque a llevar a cabo la operación y la autorización de los conjuntos urbanos, de notificaciones en condominio, fusiones y demás, así como la emisión del dictamen de impacto regional, hoy el famoso DUF, que cada día tiene más complicaciones y está en el análisis de la propia legislatura. Quiero decirles que en ese entonces reordenamos funciones y modificamos y buscamos que la propia Dirección General tuviera la posibilidad de automatizarse. ¿Cómo lo pudimos hacer? Bueno, pues para tratar de eficientar nuestro servicio, lo que hicimos fue capacitar a los desarrolladores con foros de capacitación, valga la redundancia, en donde tuvimos la posibilidad de darles a conocer cuáles eran para los directivos, no solamente para quienes fueran los gestores, cuáles eran los ordenamientos que debían de cumplir, cuáles eran las obligaciones que debían de tener, y a cambio de eso tuvimos en comodato computadoras, impresoras y muchos otros servicios más que nos sirvió para actualizar las funciones que teníamos. Por primera vez se automatizó el archivo general de la dirección, cosa que fue posteriormente perdiéndose. Sin embargo, quiero decirles que esto fue un logro, un alcance que nos permitió dar un mejor servicio y una atención mucho más expedita a todos los solicitantes. Güero, de cualquiera de los te quedan trámites un par que de teníamos. minutos, Güero. Un par de Sí, minutos te quedan. Seré rápido en lo que quiero expresar. Hay un ejercicio que me parece de lo más relevante dentro de las funciones que pudimos desarrollar, que fue analizar el llevar a cabo uno de los proyectos de la gran visión que se tenía para Toluca, que era constituir el Parque Metropolitano de Toluca. La exzona militar que existía ahí al final de Juárez y que era una de las preocupaciones del gobernador en turno para convertirlo en un parque metropolitano. ¿Cómo lo logramos? Llegar a un acuerdo con la Secretaría de Finanzas para que en lugar de haber tenido la pulverización de la entrega de las áreas de donación de cada autorización, se pudiera conjuntar los apoyos y los esfuerzos de los desarrolladores para que se lograra este proyecto. Se firmaron convenios, se logró hacer que la Secretaría de la Defensa eligiera un predio y fue así como se logró este objetivo y creo que se cumplió, al menos dentro de nuestras funciones, con la realización de un proyecto, entre otros muchos, de los cuales, insisto, quedaron en el tintero. ¿Qué oportunidad fue para nosotros y qué encontramos? Bueno, pues como siempre pudiéramos decir de manera muy específica que a lo mejor fuimos los buenos y los otros eran los malos. No fue así. Yo creo que tenemos que reconocer el esfuerzo de cada administración. Logramos nosotros con el apoyo de los superiores hacer un giro. Fuimos más eficientes en la supervisión,
en la revisión y en la expedición de las autorizaciones. Yo creo que eso fue un logro, cumplieron los desarrolladores, se causó reacción porque el gobernador en una reunión de Canadá Güero, les dijo claramente... tu tiempo se ha concluido, Gilberto. Güero, Ok, tu tiempo lo se dejamos en el agotó. tintero. Sale, muchas gracias. Si hay alguna manera Muchas gracias. Yo, Adelante. vamos a tener un cierre, ahí puedes hacer una síntesis. Yo sé que no es tan simple, pero bueno, pues tenemos que estar en estas reglas. Pero además agradezco mucho, como te solicité Adelante, la adelante. pregunta, que fuera una plática coloquial, que fuera una plática anecdótica. Yo creo que lo intentaste hacer de esa manera para que tampoco fuera algo extremadamente tecnicista. Nuestro tercer conversador Así es el maestro Jorge Ortega Chávez, y yo le haría una pregunta que es una sin pregunta. De los 5 casos, yo escogí uno donde la pregunta es como casi tema libre, pero la sintetizaría de la siguiente forma. Sin una necesaria pregunta o petición de un tema urbanístico en particular, tu tarea se centró en el control urbano, es decir, en el proceso de gestión de proyectos urbanos, y después que ya habías participado en el tema de gestión, en el seguimiento de autorizaciones. Trataste, y esto fue mucho de tu trabajo, en ambas con enorme grupo de promotores inmobiliarios. Fueron tus principales interlocutores. Libremente, dinos, ¿qué nos podrías platicar de tu experiencia? ¿La podrías contrastar hoy? Adelante, sé que tienes una presentación y ahorita te van a ayudar a ponerla, mi querido Jorge. Adelante, corre tu tiempo. Muchas gracias, Marco. Saludo a mis compañeros y sobre todo agradezco la invitación a la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Es un gusto estar con ustedes. En la siguiente lámina, el contenido lo trato de hacer en una presentación un poco rápida, pero sí irme un poco a la teoría y explicarles por qué es un proceso un tanto complicado. Hablaré de los antecedentes del Estado de México, la experiencia en el proceso de autorizaciones urbanas, básicamente durante mi experiencia en la Dirección General de Operación Urbana, a través del corazón de esa dirección que fue la Dirección Técnica de Autorizaciones Urbanas, la cual presidí en su momento. Posteriormente hablaré del control urbano y supervisión a través de su municipalización, cuando estuve al frente de la Dirección General de Control Urbano. Posteriormente de unos tableros de control, que fueron una de las aportaciones en esa administración, y unas reflexiones finales. En la siguiente lámina podemos ver que el Estado de México tiene una ubicación geográfica estratégica, ha sido impactado por un rápido y desmedido crecimiento urbano, con una población de más de 16 millones de habitantes y que cuenta con más de 4 millones de viviendas particulares habitadas. Este dato es importantísimo. Tiene 125 municipios la entidad, con una extensión que todo el mundo conocemos de 22.500 kilómetros cuadrados y divididos en 16 regiones. El 80% de este crecimiento se ubica en 2 zonas metropolitanas, que es el Valle de Toluca y el Valle Cuautitlán-Texcoco, que todos ubicamos al noreste de la entidad. De aquí se desprende la importancia de proponer proyectos habitacionales apegados a la normatividad y que cumplan los lineamientos establecidos en los planes municipales de desarrollo urbano y también en el libro 5 del Código Administrativo y su reglamento. Aquí no voy a profundizar mucho, simplemente son algunas de las atribuciones que tiene Operación Urbana, que es la encargada o la responsable de estas autorizaciones, de hasta 1,000 viviendas. Cuando superan las 1,000 viviendas es una atribución que tiene el propio secretario de autorizarla. Se elaboran también acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, se aprueban proyectos de lotificación, como se ha comentado, evaluaciones técnicas y dictámenes técnicos, entre otros. En la siguiente lámina, sin profundizar lo que es un conjunto urbano, que todo mundo conocemos esta figura, sí quiero decir que lo conceptualizamos como una unidad espacial integral. Simplemente que pueden ser de diferentes tipos, desde habitacionales, donde tenemos el social progresivo, el interés social, las diferentes categorías de vivienda, ¿no? El popular, el medio, el residencial alto y el campestre. También tenemos de tipo industrial, agroindustrial, inclusive de abasto o de comercio y servicios. La autorización del conjunto urbano, como ahí se comenta, se integra con las autorizaciones, licencias y dictámenes que emiten las dependencias.
siendo la Dirección General de Operación Urbana la integradora de este expediente. En la siguiente lámina, tal vez, en la siguiente, por favor. En esta lámina se muestra que en la anterior, por favor, se muestra que en la administración estatal del 2005 al 2011 se aprobaron más de 313,000 viviendas derivadas de conjuntos urbanos, de los cuales se autorizaron 305,000. Este número puede asustar, simplemente se dio cumpliendo la normatividad, donde el 23% se ubica en el Valle de Toluca y el 77% en el Valle Cuautitlán-Texcoco. En la siguiente lámina se puede apreciar el proceso de autorización de un conjunto urbano desde la obtención de la cédula informativa de zonificación, la obtención de una constancia de viabilidad. Ahí no quiero profundizar, simplemente comentarles que se entregaban 12 carpetas en ventanilla única que iban destinadas a cada una de las dependencias de los 3 niveles de gobierno que intervenían para su análisis. De ahí destaca la carpeta de la CAEM, por ejemplo, que se debe de agregar el dictamen de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje, o, por ejemplo, la carpeta de IGESEM, donde se agregaba la certificación de clave y valor catastral, o la carpeta de Comisión Federal de Electricidad, donde se agregaba el cuadro de cargas correspondientes. De ahí se emitía un informe técnico donde se integraban documentos muy diversos, desde el título de propiedad del predio, actas constitutivas de la sociedad, aerofoto o cartografía, el plano topográfico básicamente con una altimetría y planimetría, una resolución de apeo y deslinde catastral o judicial, si aplicaba, etcétera, etcétera. Una memoria descriptiva del proyecto, reportes fotográficos, dictámenes municipales, dictámenes de protección civil, dictámenes de, básicamente el resolutivo del impacto ambiental. Esto es bien importante. Un conjunto urbano no camina si no tiene una manifestación de impacto ambiental, junto con en forma adicional un dictamen de incorporación e impacto vial. Este era siempre muy cuestionado, pero era de vital importancia. Y otros dictámenes, como son Pemex, si aplicaba, CFE, el INA, de Conagua, y de ahí viene la importancia de que nosotros visitamos todos los predios de cada uno de los conjuntos urbanos que revisamos, porque te podías encontrar con algunas restricciones en campo. Posteriormente entregaban una secuencia registral, suministro de energía eléctrica y la licencia de uso de suelo. Posterior a ello, aprobábamos el proyecto de lotificación tras un sinnúmero de revisiones de cada uno de ellos, cumpliendo el reglamento del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. Y de ahí llegábamos a la autorización del conjunto urbano, que en la siguiente lámina se puede ver desde cuando ingresaban a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, y una vez autorizado y publicado en Gaceta de Gobierno, como lo ven en esa lámina, se daba el inicio de obras con un plazo que podría contar inclusive hasta con 2 prórrogas, y de ahí nace con la apertura de bitácora también el permiso de enajenación de lotes en 25%. Tú tenías, o como desarrollador, que garantizar con una fianza o garantía hipotecaria el 100% de las obras de urbanización y equipamiento, y se puede apreciar en esa lámina cómo va bajando hasta llegar a 0 una vez que habías cumplido todas esas supervisiones. En la siguiente lámina, que es muy representativa, se puede ver el flujograma del trámite de autorización de conjunto urbano, donde se ven en verde los trámites obligatorios por donde transitar en esa trazabilidad de ese proceso, y en rojo son los trámites opcionales en función del desarrollo del proyecto. Pueden ser desde llevar a cabo una relotificación, una extinción parcial o total, una sustitución de obra de equipamiento, etcétera. Eso no es obligatorio, pero si aplica en ese proceso, se tiene que llevar a cabo. En la siguiente lámina ya paso al control urbano, básicamente donde le corresponde planear, dirigir, coordinar, supervisar el cumplimiento de las obligaciones de obras de urbanización y equipamiento que fueron publicadas en una Gaceta de Gobierno, hasta llegar a su entrega, recepción y la transferencia de áreas de donación. En la siguiente lámina, para esto se programan visitas de supervisión a través de un acta donde se registra el avance físico. Aquí hay que ser muy objetivos, ya que está vinculado al permiso de enajenación de lotes. La siguiente lámina, por favor.
Aquí son los requisitos, una aportación que hicimos en nuestro andar en control urbano fue que había, por decir algo, 25 trámites muy revueltos y los concentramos en 7, 8 requisitos fundamentales y logramos incrementar la municipalización. Esto evita que los desarrollos se queden como tierra de nadie y puedas ir entregando a las alcaldías todas estas obras para su mantenimiento. Ahí se ven los requisitos, que son como bitácora de supervisión ya debidamente cerrada, que hayas pagado impuestos y derechos, una fianza o hipoteca contra vicios ocultos, normalmente era de un par de años, el contar con la transferencia de áreas de donación a ambos, al Estado y al municipio, el aviso de terminación de obra, planos actualizados para poder saber qué estabas entregando, etc. En la siguiente lámina se aprecia ya lo que es el procedimiento, vía desde cuáles son los insumos, las actividades realizadas y como resultado el acta, entrega, recepción parcial o total de estas obras. A partir de aquí, como comentaba, se deben de responsabilizar los ayuntamientos del mantenimiento. La siguiente lámina es una de las más importantes de lo que quiero transmitir. Estos tableros de control fue una aportación que se hizo durante nuestra estancia en operación urbana. Como una herramienta más efectiva, como sistema de control de gestión de una organización, se implementan este tipo de tableros que nos permiten contar con una visualización que convierte los datos en una herramienta más intuitiva. Destaca el hecho de pasar de un sistema de indicadores a un sistema donde ya administras toda esta gestión y todos estos trámites y constituye una metodología de una planeación ya estratégica. Se implementaron, nombro algunos, estos 5, que son el de garantías de audiencia, donde se controlaban desde notificaciones, celebración de garantías, resoluciones, sanciones, etcétera, hasta el de matriz de avance de autorizaciones de conjuntos urbanos, donde se integraban los expedientes, se verificaban los dictámenes, etcétera. Tableros de órdenes de pago para ver un control más estricto y de trámites subsecuentes, que pueden ser muchísimos los trámites una vez que arranca un desarrollo y con ello sobre todo se transparenta el proceso de autorización y toda la tramitología asociada, teniendo cuadros de la situación integral. En estos trámites subsecuentes destaco algunos de los puntos que se observaban. No voy a poner un larguillo para que lo vean, pero bueno, son los datos generales de un desarrollo, etcétera. Querido Jorge, sí. ¿tienes, Jorge? Sí. 2 minutos te quedan. Sí, estoy por terminar. Pasaría una más. La siguiente lámina. Una más, por favor. Aquí, sobre todo, una de las reflexiones finales es digitalizar las obligaciones derivadas de las autorizaciones. Es una forma de dar un seguimiento estricto. Propongo como obligatoriedad el desarrollar vivienda más sustentable, desarrollos vinculados a actividades económicas, sociales y culturales, y esto puede estar vinculado al tipo de equipamiento que aporte más a la sociedad. En la siguiente lámina, como lo he comentado, a conjuntos urbanos que cumplan con la normatividad, favorecer el ordenamiento territorial y conjuntos urbanos favorecen la construcción de equipamientos. Cuando estuvimos autorizando estos conjuntos, más o menos generábamos más de 1000 aulas de escuela por cada año y se construían. La siguiente, y finalmente concluyo diciendo que estoy a favor de una redensificación como premisa para una mayor compactación de las zonas habitacionales que hagan más fácil la dotación de servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Justo en tiempo, Jorge. Muy bien. Todos han utilizado sus, no 10 minutos, sus 12 minutos para participar. Agradecemos tu exposición con mucha claridad. Al final tal vez sería interesante algún comparativo de lo que hoy estamos viendo respecto de estos trenes, y todos recordamos la eficiencia de los tableros de control que efectivamente tú creaste para dar una sistematización al desarrollo de los conjuntos urbanos. Nuestro cuarto conversador es nuestro amigo José Rodrigo Fajardo Espinosa. Del grupo de conversadores, de los que están aquí hoy, mi querido Pepe, tú aún trabajas en el sector público, hoy en el ámbito municipal, siempre en temas de planeación. No nos platiques
repito, no nos platiques de logros o alcances oficialistas. Hoy, como miembros de la SUEM, Sociedad Abierta a la Libre Reflexión y Pensamiento, bajo tu experiencia, hoy, ¿cuál es la autocrítica al ejercicio público de los actos y los actores de la administración del desarrollo urbano? Esta pregunta la hago con toda intención porque es el único de nuestros conversadores que sí está en el gobierno y te pregunto, Pepe, en ese sentido, que no veamos resultados, que hagas una autocrítica. Es una pregunta malévola, si quieres, de mi parte, Pepe. Adelante, por favor, empieza Muy tu bien, tiempo. Marco. Perdón, a lo mejor vamos a tener un poquito, sí, perdón, a lo mejor tengo un poquito de inestabilidad en el servicio de internet, espero no se vaya a cortar mucho la comunicación, no sé si se escucha en este momento. Sí, te escuchamos, yo soy el Perfecto, vocero, te perfecto, escucho. perfecto, muchas gracias. Marco, bueno, agradeciendo por supuesto a la sociedad, a nuestra mesa directiva y dándole un grato saludo, un amplio saludo a todos nuestros socios y a los invitados que están participando en este conversatorio. Sí, efectivamente, tengo la oportunidad de seguir prestando mis capacidades, mi experiencia en el servicio público, ahora en el municipio de Toluca como director de desarrollo urbano. Esto, y efectivamente, tendiendo a una pregunta malévola, dijiste, yo creo que más que malévola está en la mente y en la boca de todos los que participamos de este tema, ¿no? ¿Qué pasa con la actuación pública con respecto a un tema tan delicado, tan importante, tan trascendente? Al final, el desarrollo urbano conjuga el suelo, conjuga el entorno y conjuga las actividades sociales, económicas, recreativas, familiares, etcétera. Yo sí me permití hacer dos, tres reflexiones por aquí que quiero poner ante la consideración de todos ustedes, sobre todo contrastando la experiencia, los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo del tiempo como servidores públicos, donde efectivamente, ese Gilberto, el servicio público siempre es una actividad no acabada. Esto es un tema de aprendizaje constante, es una dinámica permanente. ¿Por qué? Porque además atendemos a una sociedad que también es dinámica. No es una sociedad estática, no es un monolito que nosotros podamos mover a la izquierda o a la derecha de manera indiscriminada. Todo movimiento, toda acción va a generar una reacción. Cada decisión que se tome desde el servicio público, cada decisión que se vaya, cada proyecto por el que se vaya apostando, genera reacciones favorables y negativas, porque obviamente hay intereses también de toda naturaleza. Primero me gustaría hablar sobre los planes urbanos, Marco. El plan urbano creo que es una herramienta muy importante. Es una herramienta muy importante porque nos permite identificar, diagnosticar nuestras capacidades territoriales, nuestros elementos, nuestros equipamientos, nuestras zonas de adversidad, nuestras zonas de prospectiva. Pero creo que poco a poco en el tiempo, como comentaban muy bien en un principio, se han venido quedando ya rezagados los mecanismos de estos planes. Y no solamente eso, sino que cada vez se vuelven más rígidos. Quisiera yo aquí sí señalar mi idea de que los planes de desarrollo urbano tienen que ser un referente para el desarrollo, un referente que nos dé elementos, que nos dé herramientas, que nos permita tener la mayor cantidad de información para tomar las mejores decisiones, pero no que se constituyan como una norma rígida que no reconoce en muchas ocasiones la realidad, ¿sí? Y en otras ocasiones tampoco la dinámica urbana ni la dinámica social. Esto nos lleva ahí a contradicciones muy interesantes ya en la operación de estos planes, ya en la gestión, ya a veces en la expedición de trámites. Las ventanillas de trámites en los municipios es una tarea muy dinámica,
es una tarea voluminosa y sin embargo siempre hay algún tema que resolver que no está previsto en el plan, que no está previsto en la norma y que sin embargo pues, tenemos que resolver, ¿no? Porque es la realidad, es la necesidad de un particular para resolver un tema patrimonial, para iniciar un negocio, para echar a andar un proyecto que es legítimo y que a su interés conviene. Creo que en ese sentido nuestros planes se han venido quedando rezagados y han sido rebasados por la sobreregulación. Esto también es un tema que quisiera yo componer como segundo lugar. La norma vista como una herramienta que ahora sobreregula. Hace unos minutos se habló precisamente del tema del dictamen de impacto regional, ¿sí? Del cual se estableció como una herramienta para poder identificar cómo incorporar un proyecto dentro de un entorno y generar las medidas de mitigación o las acciones de mitigación para su incorporación ordenada en ese entorno. De ahí, a través de diferentes etapas, llegamos ahora a un dictamen único de factibilidad, que materialmente es un martirio no solo para el particular, sino para la propia autoridad. O sea, se ha convertido en una trampa sin salida, incluso para quienes tienen que dictaminar. Está tan excesivamente regulado, está tan complicado la relación entre instituciones, entre dependencias, entre normas, que hay casos que me parecen ya dramáticos, de gente que después de año y medio no logra obtener un dictamen único de factibilidad y que no tiene expectativas para poderlo obtener en temas que a veces son de un impacto muy poco significativo al entorno donde se van a sentar. Es decir, cada vez el marco jurídico supera, ¿sí?, a lo que es el marco técnico y a veces a la misma lógica de incorporación al desarrollo urbano. Creo que esto también implica otro punto que pongo sobre la mesa y que pongo a la consideración de todos ustedes, que es que cada vez la coordinación interinstitucional entre niveles de gobierno o a veces en el mismo nivel de gobierno entre actores normativos o ejecutivos de estas instancias se va haciendo más lejana. Creo que esto, insisto, va llevándonos a que cada ocasión, cada momento, resulta más difícil resolver proyectos urbanísticos, de interpretación de normas, de aplicación de leyes, donde, insisto, a veces necesitamos en las áreas de desarrollo urbano más personal jurídico que personal técnico. Esto también me parece una situación, un sinsentido, porque pareciera que todo se debe arreglar en juzgados, que todo se debe arreglar en tribunales, ¿sí? Y esto no es bueno para nadie porque lleva tiempo, da espacios de opacidad, da condiciones que no son deseables, especialmente cuando estamos tratando de impulsar o de promover actividades económicas, cuando estamos tratando de mejorar condiciones de oferta de empleo, o simplemente hay proyectos que quedan totalmente restringidos para su ejecución, cuando menos en el corto o en el mediano plazo. Esto se acompaña de otro ingrediente que creo que debemos también tomar en cuenta y valorar, sobre todo para quienes toman las decisiones en los grandes niveles de la administración pública, que tiene que ver con una debilidad institucional cada vez más marcada, cada vez más acentuada para el sector. Es decir, estábamos hace unos años muy contentos porque se había creado la SEDATU, que a partir de hace muchos años se rescataba lo que era la SEDUE, la SAOP, y que se había venido relegando hasta llegar solamente a una subsecretaría dentro de una estructura de gobierno federal. Y bueno, todos echamos la campana a vuelo porque ahora sí viene la SEDATU y vienen grandes proyectos y el tema del desarrollo urbano territorial, aquí en este caso agrario, territorial y urbano. Creo que quedó una muy buena intención para una sola ocasión, porque no se ve mayor avance. Quiero comentarles casi de manera anecdótica que al principio de esta administración municipal me acerqué a la SEDATU para ver cómo obtener, cómo gestionar recursos
para el programa de mejoramiento urbano, que pues es una de las ofertas que maneja la SEDATU actualmente. Y pues se lleva una la sorpresa que está enfocado exclusivamente a 2 o 3 entidades del país, exclusivamente a 25 municipios dentro de esas entidades, ¿sí? Y que los apoyos que están ahí hablan de cerca de 200, 300 mil, 500 mil pesos, que para municipios con necesidades tan grandes como es la capital del Estado de México, pues significa trabajar más para obtener un recurso que definitivamente no va a ser útil. ¿A qué me refiero con esto? Insisto, o sea, tenemos una estructura normativa muy ambiciosa, tenemos muy buenos planes, tenemos unos programas que también resultan deseables para el mejoramiento del entorno urbano, pero tenemos ahora unas limitaciones muy importantes para la gestión. O sea, cada vez tenemos una condición estructural más empobrecida, y perdón, la expresión puede sonar hasta dramática, ¿sí? Hablo ahorita, por ejemplo, de la administración municipal. No creo que el municipio de Toluca sea el único que esté en esta condición, ¿sí? Pero hablar de poder tener el control de la vigilancia. Pepe, Sí. Mi querido Pepe, te queda un minuto. Correcto. Y sin embargo, el esquema de supervisión y de control para poder vigilar el territorio municipal o el territorio del que se tiene la responsabilidad, pues es totalmente insuficiente. Esto amén de otra diversidad, como es el tema del régimen de la propiedad social, que todos sabemos que tiene también sus características muy especiales en cuanto al desorden que se provoca. ¿Por qué? Porque hay una división de suelo irregular y después una demanda de servicios y de urbanización que nunca se puede alcanzar. Bien, yo llegaría hasta este punto con esta primera intervención, Marco. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por tus comentarios. Bueno, estamos a punto de terminar la ronda larga. Toca el turno a Pedro Heredia Acevedo. Hoy, Pedro, tú eres el último director de planeación urbana antes de la persona que actualmente está en el cargo. Sin embargo, colaboraste casi con todos los exdirectores que están aquí conversando. Hoy, como integrante de la SUEM, ¿cómo valoras o criticas en un muy breve recuento histórico todo lo que ha pasado? ¿Qué tanto han servido los planes, las leyes? ¿Qué tanto han hecho su papel los actores? Es decir, ¿cuál es el impacto de la planeación a tu juicio? Me parece que, Humberto, que me estás ayudando, que Pedro también tiene una presentación. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy seguro que muchos me están extrañando en el puesto, ¿no? Ese sería mi primer comentario. Segundo, por supuesto que tuve la oportunidad de trabajar con casi todos los que nos acompañan en esta mesa, a los cuales agradezco de manera sincera la oportunidad que me dieron en su momento, incluyendo al moderador de este conversatorio y por supuesto al doctor Alfonso Iracheta, que en su momento fue el creador de la Facultad de Planeación Urbana Regional y después fue mi jefe en algún programa que por ahí trabajamos denominado ProOriente, que ahorita voy a hablar de él. Así que agradezco de manera sincera la oportunidad que me dieron de trabajar con cada uno de ustedes. Empezaría con tres reflexiones que son preguntas. ¿Por qué cambiar la ley? Segundo, ¿por qué cambiar el plan? Tercero, ¿por qué cambiar la estructura y organización administrativa? Yo creo que esas tres preguntas y esa reflexión y ese análisis no ha estado presente en casi todas las modificaciones que hemos hecho de estos tres apartados de la planeación. Con respecto al plan, yo quisiera comentarles que así como los griegos en su momento tasaron y vistieron a la felicidad de unos indicadores muy altos, en su momento se dieron cuenta de que, pues bueno, la sociedad griega no era feliz. Y no era feliz porque era muy difícil alcanzar esos indicadores y ese estado de felicidad. Entonces, no es que buscaran tratar de cambiar ese estado, simplemente redujeron los indicadores, redujeron el concepto
yo creo que algo similar está pasando con el Plan de Desarrollo Urbano. Yo creo que desde su inicio le hemos dado una carga impresionante. Creemos que puede generar todo un estado de bienestar y yo creo que ahí está un poquito el desencanto que nos ha llevado a que ahorita el plan municipal, el plan estatal de desarrollo y el plan nacional de desarrollo urbano sea un mero referente documental de una administración que lo encabeza. Y eso es una autocrítica, creo yo, pero también hay que traducirla en una reflexión y en una línea de mejoramiento. Mira, quisiera empezar quisiera continuar con una frase. Esto me va a llevar un poquito a ver cómo ha sido la evolución de esta cuestión de la planeación. La vinculación armónica entre la ciudad y el campo, que además de satisfacer el crecimiento urbano, protege las tierras agropecuarias y forestales, la descongestión de las grandes urbes, la localización y relación eficiente de las zonas de producción, trabajo y vivienda, la preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico, así como la participación ciudadana en la planeación urbana, en su ejecución y en la vigencia de su cumplimiento. Si eso se lo escuchamos decir cuando se hizo el Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente al día de hoy, diríamos que encaja perfectamente con el objeto o el objetivo de hacer un nuevo plan. Bueno, pues resulta que esta reflexión se hizo en 1983 y fue la que le dio resorte a hacer una de las leyes, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México. La siguiente, por favor, Dani. Bueno, el sistema de planes de desarrollo urbano ha pasado por diferentes etapas. La ley del 42, que es la primera ley de planificación del Estado, la ley de planeación, planificación y urbanismo, la ley de desarrollo urbano y la ley de asentamientos humanos del Estado de México, en donde yo creo que la que ha marcado un poquito más ha sido esta ley de asentamientos humanos. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estaba algún cuadro de estudiantes egresados y sobre todo trabajando con alta preparación y bueno, empezaron a darle sentido y empezaron a poner en la agenda del desarrollo y del Estado la cuestión de la planeación del desarrollo urbano. El plan estatal y los planes de centro de población estratégico en su momento. Lo ligo directamente con la creación de la entonces Escuela de Planeación Urbana y Regional, de la cual soy egresado de la primera generación, porque era una continuidad con ese posicionar el desarrollo urbano. Digo, suena muy lógico que lo primero que hay que hacer es crear y preparar cuadros para que puedan hacerse cargo de esto. Digo, ahí con los oficios en su momento de Iracheta, del mismo arquitecto Luna Pichardo, del Güero Herrera y de algunos otros, Alejandro Avilés, Eduardo Rodríguez, pues bueno, se creó esto. Les digo que en 1986 bueno, 1986 pasaron 30 años para que un egresado de esta facultad ocupara el puesto de director general de planeación urbana, el cual me tocó la honrosa designación. Y yo creo que, bueno, es parte del trabajo arduo, es parte del trabajo con el que se ha venido desarrollando este concepto de planeación urbana. La siguiente, por favor. Dentro de las cuestiones que me tocaron abordar, digo, ya lo dijeron todos mis antecesores, pero quisiera dar una visión un poquito del por qué estamos donde estamos. En su momento, y hablando de estructuras administrativas, quisiera comentarles que cuando había un subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas concentraba y tenía dentro de su quehacer 3 grandes temas: desarrollo urbano y vivienda, comunicaciones y transportes y medio ambiente. Bueno, eso significa mucho porque ahorita tiene que ver un poquito con la nueva organización administrativa de la que fue sujeta la Secretaría de Desarrollo Urbano. En su momento,
y una entrevista que escuché por ahí del secretario actual, estamos hablando de que la nueva secretaría, en su versión actual, concentra algo así como 5,000 empleados. 5,000 empleados y una diversidad de temas que por ahí pues, hay bueno, un micrófono abierto o hay una televisión. Por ahí, por favor, controlen algún equipo que está metiéndose a la reunión. Alguien de los participantes, por favor, es una televisión o algo así. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Bueno, de ahí se creó la Dirección General de Desarrollo Urbano, de la cual hablaba Óscar Villafaña, donde tenía dos pilares fundamentales, que es la autorización de vivienda y los planes de desarrollo urbano. Digo, en un sentido común de las cosas, pues suena muy lógico esa estructura. La que sigue, por favor, Dani. Una de las gratas experiencias fue el ProOriente en 1999, donde lo encabezó el doctor Alfonso Iracheta, donde tenía que ver precisamente a partir de un punto muy... El doctor Alfonso Iracheta le planteó en aquel momento al gobernador César Camacho Quirós y le dijo, imagínate que un día los 3 o 4 millones que viven en el oriente del Estado de México se levantan en un mismo tenor de pensamiento y dicen, oye, no tenemos empleo, los servicios públicos no son los adecuados, vivimos algunos en condiciones muy deplorables. El transporte, los que tenemos trabajo, nos lleva 2 o 3 horas ir y 2 o 3 horas regresar. Estamos hablando de que esa zona oriente del Estado de México caminaría aproximadamente 7, 10 kilómetros para llegar a la residencia oficial de Los Pinos. Imagínate que un día se levantaran con eso. Bueno, ese fue el inicio del ProOriente, donde atender e inclusive algún tema de seguridad nacional. Digo que tiene que ver con el territorio precisamente, donde lo que motivó ese programa era primero hacer ciudad bajo un esquema de desarrollos urbanos integrales, bajo una visión de planes regionales de desarrollo urbano, y la coyuntura permitió que en ese momento se creara el primer proyecto de programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que actualmente ese proyecto, me acuerdo muy bien, tenía aproximadamente, no llegaba a las 100 hojas. Es decir, pero tenía una conceptualización muy buena, tenía unos proyectos medulares que tenían que ver precisamente con esa contención de necesidades y llevar a otro estatus el desarrollo territorial de la zona. Bueno, en ese momento empezaron a meterse sus nuevos conceptos en la agenda del desarrollo urbano. Al final puse el dato porque es relevante. Bueno, esto se ideó desde la Dirección General de Planeación Regional, que se ubicaba en la Secretaría de Finanzas. La que sigue, por favor. Planes municipales de desarrollo urbano. A partir de la creación de la Dirección General de Desarrollo Urbano, como lo comentó el arquitecto Herrera, en donde el gobernador en turno era el licenciado Enrique Peña Nieto, ahí se dio y tuvimos la participación para llevar a cabo el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Mira, para hacer el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, por supuesto que tuvimos una inversión de aproximadamente 100,000 pesos para contratar los planos que componían el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, porque fue el primer Plan Estatal de Desarrollo Urbano con tecnología de sistema de información geográfica, con todas las bondades que tiene. Fue el único gasto que se hizo y se hizo con un gasto corriente, donde llevamos a cabo, unas jornadas maratónicas, donde nos reuníamos... Pedrito, 2 minutos en tu presentación te quedan. Bueno, esa fue un poquito, y por qué no llevar a cabo la crítica y autocrítica también. Bueno, se hizo con recursos propios y con una visión propia del Estado. Actualmente el Plan Estatal de Desarrollo Urbano no se hizo con un contrato y lo hizo un despacho que es ajeno al Estado de México
y un poquito desconoce su problemática y únicamente aplicó la metodología que tenía que aplicar. La que sigue, por favor, Dani. Bueno, no quisiera entrar a punto por punto a la problemática, quisiera terminar mi intervención únicamente diciendo en este momento que el programa ProOriente de hace 10 años tuvo las mismas bases inclusive que las ciudades del Bicentenario y tuvo una metodología muy similar para llevarse a cabo. ¿Por qué razón ninguno de los dos cuajó y tuvo la repercusión territorial si los dos programas tenían todo el checklist técnico? Bueno, no sé si tenga que ver con los cambios de administración, no sé si tenga que ver con la falta de personal humano en la célula básica que es el municipio, no lo sé, pero son reflexiones y son cuestionamientos que tenemos que tener de manera constante en la agenda de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Muchas gracias. Pedro, ha llegado el fin de tu tiempo, te concedo 3 palabras más. Bueno, yo quisiera llegar a la parte de propuestas, porque la reflexión que tengo de la problemática... Ya rebasaste tu tiempo, Pedro, no las vas a poder exponer. Okay. Vas a tener que hacer uso de tu segunda parte si quieres continuar con el tema. ¿Sale? Bueno, gracias. Gracias. Bien. Se ha cumplido, de acuerdo al proceso de trabajo de este conversatorio, la primera parte, la ronda larga de sus participaciones. De un promedio todos usaron efectivamente de 10 a 12 minutos, los 12 minutos de su participación. Yo les diría la siguiente pregunta o posibilidad de intervención a los 5 y va a ser en el orden en el que participaron. Yo les diría, a manera de conclusión, sin uso de guiones, de lo que has escuchado de tus compañeros, me gustaría que expresaras una reflexión de la planeación. Han hablado de los planes, de los trámites, de la gestión. ¿Qué cambió? ¿Qué actores y temas se agregaron? ¿Qué sigue pendiente? ¿Qué propones? Esta parte yo les pediría que la hicieran en un máximo de 3 minutos, de 10, 20 palabras. Hagan una muy buena conclusión, porque ya tengo por lo menos 4 o 5 preguntas que a algunos de ustedes les quieren hacer. 5 personas están en el foro, por lo menos ya las tengo identificadas en este momento. Así que esa es la pregunta. ¿Quieres hacer una conclusión personal, particular? ¿Quieres sin guión expresar una reflexión? 10, 20 palabras, 3 minutos, por favor, cada uno de ustedes. Mi querido Óscar Villafaña. Óscar, no te me distraigas, mi querido Óscar. Es tu turno. Aprende tu micrófono, por favor. Sí, bueno, mira, Listo. Quisiera comentarles a todos los participantes que yo creo que todos los conversadores hicimos un buen ejercicio de lo que, pues de nuestra experiencia dentro del sector público, ¿no? Muchas veces el tema de la planeación y de las cosas que pensamos que podrían funcionar mejor están hasta cierto punto limitadas por la legislación y por inclusive una serie de factores distintos. Coincido mucho con lo que presentaba Pepe en relación al tema de que los planes se han vuelto también, por un lado acartonados, pero por otro lado también, pues no son la panacea, como también decía Pedro. Y yo a esto quiero agregarle alguna consideración de carácter político que no, pues desafortunadamente, pues nos toca vivir siempre en estos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de elaborar planes y estos planes, de acuerdo a lo que dice la ley, se tienen que consultar, cuando se realizan las consultas, estos temas en muchas ocasiones se politizan. Es decir, primero los planes en algunos casos, en muchos casos más bien, sucedieron, y a mí me tocó vivirlo, que eran promovidos por particulares, específicamente para llevar a cabo un proyecto. Y a veces inclusive se tomaban, perdón por lo que voy a decir, pero se tomaban la atribución de decir, a ese cuate que está al lado de mi terreno no lo incluyas, porque este cuate no me quiso vender, no le des el uso de suelo
que yo estoy pagando en el plan, ¿no? Entonces, pues teníamos ahí serios problemas porque evidentemente nosotros defendíamos una posición integral de la planeación que por supuesto podía permitir el proyecto que ellos querían, pero también tendríamos que verlo a la luz de todo el problema del centro de población o incluso del municipio, no solamente de una zona específica. Pero decía yo que también se politiza el tema porque, por ejemplo, hemos visto de manera muy reciente, y yo no sé, digo, no he tenido todavía la posibilidad de analizarlo con detalle, pero, por ejemplo, se mencionaba mucho el tema de las consultas populares, donde a mí ha tocado presentar planes en las consultas y de repente van grupos de partidos que son opositores a quien está gobernando en ese momento, politizan el asunto y todo lo que propone el plan simplemente lo niegan, lo cuestionan sin argumento alguno, ¿no? Simplemente el hecho de que no se les dio participación o que todo lo que está en el plan es algo que está indefinido. En ese sentido, yo creo que es muy importante prever algunos otros mecanismos de consulta pública y no solamente en la consulta, sino desde la elaboración de los planes, desde su inicio, para que esto pueda funcionar. También quiero hacer otro comentario. Decía Pedro, y creo que con mucha razón, de que el tema de que los planes pretenden ser algo así como el manual de la felicidad, como él refería. Yo creo que los planes también están respondiendo o deberían responder en cierta medida a toda la complejidad que se presenta cuando se trata ya de llevar a cabo autorizaciones, ¿no? Sí, en la medida en que nos piden más cosas para llevar a cabo un proyecto, en esa medida te tardas muchísimo más tiempo en resolverlo. Sin embargo, pensamos, ¿por qué Oscar, no todo eso? ya llegamos a tu tiempo, ya nos pasamos. Un segundo nada más. ¿Por qué no todo eso pensábamos que debería de estar en los planes? Y creo que eso es imposible, ¿no? Yo creo que debería ser, no necesariamente la palabra, pero sí un plan que sea flexible, que sea no indicativo nada más, pero sí que dé flexibilidad para hacer una serie de cosas que hasta ahorita pues, han sido limitadas. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Seguía Gilberto Herrera. 10, 20 palabras a manera de conclusión sin guión, güero. ¿Qué comentarías? ¿Sí estás conectado, güero? ¿No tienes algún problema en línea? Ahí ¿ya me escuchas? Ya. Yo quisiera hacer un comentario muy breve. Todo lo ha comentado en este momento en relación con el tema de los planes Oscar. Uno, yo quisiera primero decir que en alguna ocasión el licenciado Pichardo decía que quién tendría que hacer la planeación, los técnicos o los políticos. Y es una reflexión porque la decisión muchas veces la toman los políticos antes que el técnico. Y yo haría otra reflexión. Para mí el desarrollo urbano es fundamental, la planeación, porque corta transversalmente las actividades privadas, públicas, y si no hay una buena planeación, no hay un buen ejercicio, no hay un ordenamiento, no hay buena movilidad, no hay planeación. Yo haría esas reflexiones y lo dejaría en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, güero. Excelente el comentario y muy buena relación del tema político con el tema técnico. Jorge, ¿cuál es tu conclusión, tu reflexión final? Y quisiera comentar que creo que las condiciones teóricas están dadas, está dado los planes municipales de desarrollo, está dadas las leyes, los reglamentos, está dado el proceso de autorización de un conjunto urbano, está dado las condiciones para un seguimiento. Sin embargo, yo me preguntaría, y una de las reflexiones que yo siempre me he hecho es si todo este tipo de autorizaciones generaron un sinnúmero de viviendas. Hoy me preguntaría, ya en un tema más, en un ámbito social, ¿cómo está viviendo la gente? ¿Realmente esta vivienda atendió a una oferta y demanda en el mercado? ¿El equipamiento satisface las necesidades de la gente y de las comunidades?
o simplemente se elaboran canchas deportivas porque hay que hacer canchas en lugar de sustituir y buscar un equipamiento más de carácter regional. Mi reflexión es, cada uno de nosotros a nuestro paso en estas dependencias aporta algo gracias a un trabajo de equipo. Quiero destacar el trabajo en cuanto yo estuve de mi equipo. Sin embargo, no contrastaría yo con el presente porque cada uno de los funcionarios van teniendo diferentes aportaciones y van trabajando en diferentes momentos. En ese sentido, soy muy respetuoso. Simplemente cuestionarnos un poco más hacia adelante cómo estamos planeando y cómo estamos generando la traza urbana. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Seguimos. Pepe, ¿cuál es tu conclusión de tus intervenciones y lo que has oído de tus compañeros conversadores? Muy brevemente, Marco, muy brevemente, solamente tratar de interpretar todo esto que he escuchado de mis compañeros, todas las posturas y todas las expresiones muy valiosas por su capacidad, por su conocimiento. Creo que aquí lo que nos está haciendo falta es el fortalecer el sentido común para el diseño de los instrumentos normativos, jurídicos, de gestión urbana. Creo que debemos fortalecer también las capacidades institucionales. Creo que en muchos casos ya ha sido rebasada esta capacidad institucional y como comentaba Gilberto también con mucha precisión, dejar a cada quien el espacio de sus decisiones, al técnico lo técnico, al político lo político, y atender, por supuesto, una demanda y una necesidad social que tiene que estar equilibrada, insisto, porque la actividad humana se desarrolla en un territorio y este territorio tiene que ser tratado de manera integral. Sería mi comentario. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Es un poco utópico lo que nos has dicho de separar al técnico del político y el político técnico. Cuando el técnico se vuelve político, ya se vuelve más difícil y viceversa. Pedro, ¿qué concluyes, Pedro? Te corté tu presentación, ¿qué concluyes? Concluiría, uno, es momento de reinventar el plan de desarrollo urbano, principalmente en el ámbito municipal. Claro, y reinventarlo no significa rehacerlo nuevamente, tenemos muchas bases. Segundo, debemos pugnar por una cultura ciudadana especializada, lo cual le dé pertenencia y sienta que el proyecto de plan, una vez acotado cuáles son las funciones del plan, tiene que ver con la formación de un escenario dentro del ámbito territorial donde se esté viviendo. Y tercero, yo creo que al plan, una vez reinventado y modificado, debemos meterle mucho seguimiento, mucha operación y sobre todo una evaluación constante con indicadores claros y fáciles de estar recabando de manera permanente y sistemática. De tal manera que cuando digamos, oye, ¿por qué se va a modificar el plan? Quede plasmado, muy transparente, por qué se va a modificar, en qué se va a modificar y cuánto lleva en desarrollo. Muy bien, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Tengo varias preguntas en el aire. Y si me permiten, me voy a tomar la democrática atribución, no es cierto, de enviárselas a alguno de ustedes. No puedo repetirlas para los 5. Aquí hay algunas que directamente puedo ver en el chat. Hay una intervención, por ejemplo, es un comentario de José Blanco. Él solo comenta que el plan municipal urbano de la SEDATU va enfocado y dirigido a entidades estatales y municipales del color en el poder. Sí, efectivamente esto es cierto, es un comentario fundamentalmente. Hay una pregunta de Alejandro Guadarrama aquí que tengo registrada después. Alejandro, si quieres, abre tu micrófono y sintetízala. ¿Y a quién se la quieres hacer, por favor?
Buenas noches a todos. De hecho, la pregunta es Alejandro, a todos. adelante. Sí, en el sentido No, de que... Ok, ¿Me escuchan? adelante. Sí. Ok. Bueno, de alguna manera, digamos, recapitulando todo lo que planteaban ya los ponentes ahorita en términos de cuáles han sido los problemas. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con esa obsolescencia de nuestro marco jurídico normativo, desvinculado del contexto federal. ¿Sí me escuchan? Sí. Apenas ahorita empezamos a escuchar, Alejandro, ahorita apenas al final. Perdón, decía, es que tengo problemas con el internet, pero bueno, decía que de alguna manera, y recapitulando lo que decían en términos de cuáles han sido algunos de los problemas en términos de lo que sería este desarrollo urbano, observamos primero la obsolescencia de este marco jurídico, del marco normativo, su desvinculación con el contexto federal. Pareciera ser que en el Estado de México tenemos una vía, a nivel federal hay otra. Tenemos instituciones a nivel tanto federal, estatal y municipal que trabajan de manera desvinculada, de manera desmembrada, el área de desarrollo urbano por su lado, obras públicas por su lado, vialidad por su lado, es medio ambiente por otro. Entonces no hay una, digamos, vinculación en términos de este desarrollo urbano. Y finalmente, uno de los más importantes y que inciden sobre todo en esta parte de ordenamiento y desarrollo urbano tiene que ver con el carácter municipal, ¿no? En términos de que realmente, en términos legales y en términos normativos, está muy debilitado, controlado por el Estado y sobre todo donde vemos una gran, digamos, una temporada no se ve reflejada en términos de las acciones. De las acciones que yo llegué a escuchar o de los, digamos, en su momento, los logros que se realizaron, pues pareciera ser que sí vimos retos o algunas acciones, digamos, puntuales importantes, pero que realmente no sé si se pudiera ver que trascendieron más allá de una cuestión, digamos, coyuntural. Pareciera ser que desde el 93, con la primera Ley General de Asentamientos Humanos, pues como que no ha pasado nada, ¿no? En términos de que, pues no sé si sigamos igual o qué pasa. La pregunta es, ¿qué acción coyuntural, más allá de acciones muy puntuales o particulares, se requieren para mejorar este esquema de planeación urbana en el Estado de México? Y digo, esta la dejo abierta para quien guste contestar. Pedro, te invito a que contestes esta pregunta, Pedro Heredia. Híjole, yo creo que es Alex, gusto saludarte, yo creo que es una respuesta que tendría que darle solución en una tesis, no sé si de maestría o doctorado, pero te puedo decir que hay algunos viejos paradigmas que ya tenemos que desecharlos completamente. Principalmente aquellos que tienen que ver con que el plan por sí solo va a solucionar todos los problemas. No, yo creo que tenemos que cambiarlo. La agenda tiene que hablar de un proceso de planeación del desarrollo urbano en el cual está incluido el plan, en el cual está incluido el marco referente normativo que es la ley, y en el cual tenemos que diferenciar que algunos municipios cuentan con una estructura y mucho personal muy calificado y otros no. Y que desafortunadamente el municipio, queramos o no, se reinventa cada 3 años. Cada 3 años hay cambio y no se mantiene esa base administrativa. Por lo tanto, la parte política del asunto es que tenemos que llevar a ley que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, si bien puede ser un instrumento que sirva para ocupar un puesto de elección popular, porque convence el proyecto a la ciudadanía, también debe decretarse por ley, que debe tener un cumplimiento temporal y que debe estarse evaluando continuamente con indicadores muy transparentes. Yo creo que a partir de ahí vamos a tener las bases necesarias para, de manera técnica y científica, llevar a cabo un proceso de planeación del desarrollo urbano que nos permita la toma de decisiones y que nos lleve a tener las ciudades que esperamos, ¿no? Es decir, implementar una maqueta
que sea el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, sobre todo, ¿no? El estatal es muy difícil, que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se traduzca en una maqueta y que esa maqueta pueda tener un proceso de cambio sin entrar a la modificación del plan. Pedro, y no me refiero a un plan parcial. Sí. Tenemos que cerrar la pregunta porque hay varias, por lo menos quiero sacar 5 preguntas. Entonces yo diría que ahí creo que has expresado la idea. ¿Sale? Bueno, bien. Gracias. Hay varias preguntas en el chat y otras que me han llegado por el WhatsApp. Está Alejandro Guadarrama, está Arturo Hernández, está José Luis García Blanco, Juan Carlos Aguilar, está Magbuger, que no sé quién es, pero quiero preguntarle a todos. Yo creo que tendría que seleccionar alguna. Ahorita vemos si lo cedemos. Está David Ángeles, Juan Carlos Aguilar, les expreso una felicitación a todos. Está Elena Bejarano, Juan José Gutiérrez. Tengo estas y otras por la vía del WhatsApp. En aras de respeto a una equidad de género, voy a permitirle a Verónica Cendejas que haga una intervención, una pregunta y nos diga a quién la quiere hacer o si no yo me permitiría dirigirla. Adelante, Verónica Cendejas. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Y pues bueno, antes que nada, felicito a los ponentes. Sin duda, su experiencia nos ha dado un panorama mucho más claro y definitivamente distinto de lo que es el desarrollo urbano. Gracias, gracias por sus comentarios. Y pues lo que pude checar es que tuvimos más de 75 escuchas, quiere decir que es un tema de interés general y que vale la pena estar aquí. Pues básicamente para el maestro Jorge Ortega. Más el Facebook Live. Más el Facebook, claro. Maestro Jorge, bueno, Jorge, me gustaría saber respecto a tu último comentario, tu última reflexión. Mencionaste acerca del tema de la vivienda. A mí, en lo personal, me gustaría saber, en torno a este tema de vivienda y sobre todo vivienda de interés social, y lógicamente a la problemática que está representando en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, más bien tu sugerencia para poder resarcir o controlar este problema? De acuerdo a lo que explicaste en tu última reflexión. Mira, siempre, Verónica, te comento lo siguiente, siempre se ha cuestionado mucho el tamaño de la vivienda de interés social, en ese tipo de viviendas, si caben las familias, cómo pueden estar viviendo. Sin embargo, para eso el reglamento del libro quinto, dentro de sus obligaciones, establece el tipo de equipamiento que debe de llevar un conjunto urbano. Entonces, la gente hace vida no nada más en ese cajón de 60 metros cuadrados, sino hace vida en el equipamiento. Y puede haber desde un equipamiento básico hasta un equipamiento más de tipo regional, como lo he comentado. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar y ser más creativos, de entrada en el cumplimiento de las obligaciones para que realmente ejecuten los desarrolladores todo lo que está establecido como una obligación en sus acuerdos de autorización. Y finalmente, ver cómo poder dar un seguimiento más fuerte al tema de, a lo mejor, ser creativos en una sustitución de equipamientos que sea para mejorar ese tipo o que ayude para tener un mejor vivir en esa vivienda. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Siguen subiendo muchas preguntas. Algunas se juntan y unas pueden ser... Levánteme la mano, ¿quién me quiere contestar la pregunta de la sencilla? ¿Qué podríamos saber, qué proponen para mejorar el DUF? ¿Quién quiere comentar? Hágame una señal. Yo creo que estando en funciones, dice? Pepe Fajardo podría ser la persona indicada para dar una opinión. Moles, Pepe, ya te echó la pregunta el Güero Herrera, que tú digas qué opinas con del mucho DUF. gusto, yo creo que porque además, es el vigente. Está bien, yo les pido nada más que sean concretos para dar tiempo un poquito más preguntas. Si yo veo que el chat se va desalojando mucho, pues ahí vamos a acordar, ya estamos en el tiempo. Si sigue manteniéndose cierto auditorio, pues seguimos con algunas preguntas más. Dinos, Pepe, concretamente, ¿qué opinas del DUF? El DUF es una camisa de fuerza. Yo creo que vale la pena que quienes son responsables de este tema
hagan una revisión muy profunda. El libro quinto señala muy claramente en su artículo 5.35 cuáles son los supuestos en los cuales opera el dictamen único de factibilidad. En aquellas construcciones, en aquellos proyectos que tengan más de 3.000 metros cuadrados de construcción, me parece razonable, me parece lógico. En aquellos proyectos que se desarrollen en predios de más de 6.000 metros cuadrados, me parece también que puede ser una medida razonable. Todo aquello que se convierte en áreas de distribución, almacenamiento o como manejo de hidrocarburos, creo que por cuestiones de seguridad es también razonable. Y en términos de producción de vivienda, los conjuntos urbanos, por supuesto, y aquellos proyectos que generen más de 30 unidades de vivienda. Todo eso suena muy bien hasta ese momento, pero después vienen en letras chiquitas, lo que dicen en las letras chiquitas es donde vive el diablo, ¿no? Más aquellos que los planes municipales de desarrollo urbano establezcan como requisito del DUF. Esto ha llevado a una gran dispersión, a una gran variedad y a veces hasta de antojos de cada municipio, de acuerdo con sus planes respectivos. Y creo que lo que valdría la pena es unificar de una vez y por todas qué es lo que sí requiere un dictamen único de factibilidad. Ahora con la discusión que viene en el Congreso local de la desaparición del DUF, de la desaparición de la Comisión Estatal de Factibilidad, se habla que esto ahora debe ser transferido a los municipios. No se trata de quién lo haga, se trata del qué concepto, de cuál es la esencia misma de ese dictamen. Si debe retomar un poquito, caminar hacia atrás, ¿qué era el dictamen de impacto regional? ¿Por qué era el dictamen de impacto regional? Hacia atrás, ¿había algún otro antecedente? Valorarlo, ¿sí? Porque esto debe ser algo que pueda resolverse, debe ser un trámite o un proceso que la gente entienda y que pueda resolver. Esa sería mi propuesta. Marco, gracias. Marco, Pepe. si me Pepe, gracias. Vamos con sí. Un minuto, te robo un minuto. Creo que tenía... Se está cortando, Pepe. No, ya no es Pepe, soy Gilberto Herrera. ¿Me escuchas? No, sí, pero el de Pepe se estaba cortando. Sí, un minuto, güero, porque tengo que darle la voz al público. Yo lo sé, que tiene muchas pero preguntas. es fundamental algo entre la diferencia de un DUF y el dictamen de impacto regional. En el dictamen de impacto regional, para los grandes proyectos, precisamente su nombre lo decía, había que cuidar el impacto que te generaba en la zona donde autorizabas. Esa es la diferencia. El DUF no lo está considerando. Se apega a lo que quiere como normatividad, pero es sobreregulado. No es un análisis muy bien, como el que se planteaba antes. Gracias. Sí, señor. Gracias. Jaime Sánchez, tú querías comentar algo, por favor, sé concreto. Muchas gracias, en tu pregunta. Gracias, y en obvio del tiempo. Saludo ahí a Pepe, a Jorge, a Gilberto, Oscar y a Pedro. Últimamente se han escuchado por ahí algunos comentarios como el siguiente. A ver, falta de planeación ha desbordado el crecimiento de las ciudades. Yo recuerdo que desde 1982, a través del Pinte Surraya, se empezó a trabajar en el Estado de México con su sinnúmero de planes, los planes estratégicos que comentaba Pepe, Pedro, y ahora los planes municipales de desarrollo urbano a partir del 2000, 2001 y todo eso. Entonces, pareciera ser que no hubo o que faltó meterle más leña al asador en materia de desarrollo urbano, porque los comentarios generales es de que ha faltado planeación en el Estado de México. Yo creo que no, sin embargo, esta es una pregunta que muy respetuosamente se la dirijo a los directores que en su momento fueron, Pepe, que en este momento todavía es funcionario público, pero una pregunta que a mí me inquieta. Yo lo he contestado en algunas ocasiones, pero quisiera saber su opinión. Y no tiene jiribilla, sino sencillamente es parte del proceso de la problemática de la aplicación y operación del desarrollo urbano. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el principal enemigo
del desarrollo urbano para operarlo como bien se ha establecido en los planes, en los diferentes niveles de planeación? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Oscar, coméntanos. Adelante, Oscar. Tú has estado Con de mucho los dos gusto. lados, Oscar. Coméntanos. Mira, mi querido amigo, yo creo que también es una pregunta que tiene muchos elementos, muchos componentes. Yo creo que no es tampoco muy fácil de responderla. Yo creo que uno de los, a mí, desde mi punto de vista de la planeación, yo creo que la planeación ha nacido bien. Probablemente nos falten más bien elementos necesarios para que la planeación opere. Y trato de explicarlo. Mira, un ejemplo que quisiera dar es, y que ya no pude terminar en la primera parte de mi exposición, fue que, nada más lo dejé ver, fue que una buena parte del desarrollo urbano lo hace la inmobiliaria, digamos, llamada sociedad, ¿no? Es la inmobiliaria social la que se encarga de construir aproximadamente el 70% de lo que es la ciudad, de lo que es la zona urbana. La diferencia es aquella que estamos normando, la que le ponemos una serie de requisitos, le pedimos fianzas y hacemos una serie de cosas un poco para dificultarles la vida, cuando en realidad son los que de alguna manera están tratando de que esto crezca de manera un poquito más ordenada, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes, y no las vería como enemigo de la planeación, sino más bien que no hemos sido capaces de complementarla, es el tema, primero, de que podamos supervisar aquello que autorizamos. Todos hemos coincidido en que pues hace falta personal, probablemente nos hace falta tiempo para instrumentar las cosas, las ideas que tenemos, y eso pues de alguna manera se traduce, como, si lo queremos llamar así, en una especie de enemigo. Se ha visto también y se ha querido en muchas ocasiones ver, y no quiero decir que no suceda, llega a suceder, que algunos desarrolladores en afanes de cumplir con sus metas de vivienda y demás, pues sí han hecho algunas trampillas por ahí, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo quiero pensar que parte de las cosas que han dificultado, para no verlo como enemigo de la planeación, pero que han dificultado este tema, es que también no nos hemos organizado en coordinarnos como otras instancias. Por ejemplo, veía en una lámina de Jorge que hablaba de que hay aproximadamente 500,000 viviendas deshabitadas en el estado. Eso creo que en buena medida obedece a que no hemos tenido una coordinación con los organismos financieros de vivienda, y tampoco lo hemos tenido con organizaciones sociales, con los desarrolladores inmobiliarios y con los propios planes de desarrollo. Entonces, yo creo que hay muchas aristas, he comentado solamente algunas. Yo creo que el tema de la planeación, aquí, bueno, hay no solamente los que estamos exponiendo, sino muchas de las gentes, por no decir que todas las que están participando aquí en el conversatorio, tienen ideas, tienen claro, porque también han tenido experiencias. Creo que la planeación no nos ha fallado como tal, ¿no? Probablemente nos falta, el fallo está en la instrumentación del mismo. Eso yo creo que es lo que es más evidente. Si bien es cierto también, como mencionaba Pedro, que tenemos que modernizarla, tenemos que adecuarla a la actualidad. Todavía, aunque por otro lado, esas ideas que pretendemos como para hacer una mejor planeación, también están acotadas por la propia ley, ¿no? Tenemos que de alguna manera modificar estas leyes con las ideas de cómo deberían ser los planes. Si ustedes revisan, por ejemplo, el contenido de los planes de 1993 en la ley que se publica en ese año, los contenidos son muy diferentes a los que ahora tenemos. Y yo creo que en la medida en que estamos avanzando como sociedad, en esa medida también tenemos que ir modernizando nuestros esquemas de planeación. Creo que hay mucha experiencia, y hay mucha gente que está enterada del tema. Entonces yo creo que sí deberíamos un poquito de meternos en ese tema. Y por último, para no abundar más en ello, creo que también está un poquito el tema, eso que decíamos de que se hayan politizado el tema de la planeación, ¿no? Yo creo que es también uno de los asuntos más complejos. No es una tarea fácil. Gracias. Gracias, Oscar. Me apena mucho
Arturo Hernández inclusive ya salió. Nos seguimos manteniendo con 62 personas en el foro, más el Facebook. Ha participado, hay muchas preguntas del licenciado Rodríguez, de Segura, de Juan José Gutiérrez, del arquitecto Rodríguez, Carmen Fontanet les manda felicitar, de Gina García Luna, Leobardo también, David Álvarez, pero creo que estamos llegando, faltan 3 minutos para las 2 horas. Iniciamos a las 6:35, estamos a escasos 5 minutos de las horas. Yo quisiera pedir una disculpa. Ofrezco ser interlocutor junto con el equipo de trabajo para transmitir las preguntas a todos y tengamos una publicación de las respuestas y ustedes, nuestros 5 conversadores, las contesten y ser respetuoso del tiempo. Así que ya estamos llegando al final. Yo quiero reiterar el agradecimiento a ustedes 5 por ser tan colaborativos. Creo que fue diversa, fue amena. Me parece que no abusamos. Sí, hay muchas cuestiones técnicas, pero esta es una sociedad de urbanistas del Estado de México. Tampoco podemos obviar de estos temas. Yo les agradezco profundamente. No dudo que va a haber muchas felicitaciones. No dudo también que podrá haber algunos compañeros que pueden estar criticando el proceso de cómo se dieron aquí las cosas. Y eso es lo rico de poder tener esta intervención. Yo comentaba con Oscar Villafaña y lo dejo en el tintero. Yo creo que no va a ser el único conversatorio con experiencia pública. Seguramente vamos a tener un segundo conversatorio el próximo año sobre algún tema ya más particular con ustedes, a lo mejor con alguien más. Las felicitaciones siguen lloviendo acá yo lo veo en el chat de Pablo García, aquí está Galaxy, Elena Bejarano, en fin, muchas felicitaciones a ustedes. Creo que se cumplió el objetivo. Yo quisiera, para cerrar la reunión, de mi parte estoy terminando de hablar. Les agradezco como amigo, como compañero, como miembro de la Sociedad de Urbanistas, esta excelente reunión. Yo quedo muy satisfecho y le pido a mi querida presidenta, a Betty Sosa, que haga un comentario final, que cierre la reunión y nos despida. Muchas gracias de mi parte a todos ustedes y Betty, por favor, si quieres hacer uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Pues ya es tarde, así que no resta más que agradecer. La verdad es que estas sesiones, lejos de, inician siendo conversatorios y terminan siendo conferencias magistrales. Creo que más que un conversatorio, cada uno tiene bastantes cosas que enseñarnos, honestamente, y habemos foros de iniciativa privada y de iniciativa social, que esto nos nutre mucho en la toma de decisiones. Creo que en los siguientes nos convendría convocar a estas iniciativas formalmente, porque en este foro nos nutrimos, pero dejamos en el limbo a muchos fuera que necesitan saber sus palabras. Yo les agradezco muchísimo. Estamos por cerrar el fin de año. Este es nuestro último conversatorio de la Asociación de Urbanistas. Esperamos vernos pronto. Viene nuestro brindis de fin de año. Es siempre una invitación muy fraterna. Este es un grupo de amigos, de profesionistas. Vamos a estar comunicando los siguientes eventos y muchas gracias. La verdad es que yo me sigo sorprendiendo de la colaboración y del nivel de participación que tenemos en cuanto al nivel intelectual, académico, profesional, de intervención. Están haciendo la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Al contrario, gracias. Al contrario, muchas gracias.